Hola, mi nombre es Daniel Martínez, psicólogo especialista en psicología clínica con énfasis en salud mental. Estamos haciendo entonces este especial de prevención del suicidio. Este es el segundo video que trataría específicamente de la obsesión en el caso de la histeria, de la neurosis histérica. Si recuerdas que hablábamos que para el obsesivo existe un mito de ser una persona que en su infancia abusó, cometió un acto criminal, y entonces en ese sentido es como si durante toda su existencia buscara la manera de remediarlo. En el caso de la histeria, por su parte, y por el contrario, es como si hubiera padecido, hubiera sido la víctima de ese abuso. Es como si le hubieran robado algo, entonces durante toda la existencia es como reclamando, y por eso es que se caracteriza por ser una persona que está en permanente queja, victimización, inconformismo, nada le sirve, recalca lo malo por su culpa, es su responsabilidad, usted me falló, usted no me acompaña. Incluso cuando hay escenarios muy positivos, siempre es sí, pero. Entonces son personas que generan un gran cansancio en el otro y el otro muchas veces se aleja porque no hay nada más cansón que una queja. La neurosis histérica, como se decía en el primer video, esos conceptos se importan de la psiquiatría clásica. Se utilizaba ese tipo de conceptos que hoy en día se utilizan más que todo como para insultar a otras personas, pero que en su origen son conceptos muy serios. Cuando hablamos de una histeria, de una neurosis histérica, estamos hablando de unos conceptos absolutamente profesionales, técnicos y muy serios de la psiquiatría clásica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bien, lo que pasa es que también la histeria cambia de acuerdo a la época, o sea, la estructura histérica siempre ha existido durante toda la historia de la humanidad, pero cambia también dependiendo de la época en sus manifestaciones. Entonces, hace un siglo se hablaba de las conversiones histéricas, de las parálisis faciales, se paralizaba solamente un dedo, pero el dedo resulta que está interconectado con otros dedos adicionales. Entonces, si estuviéramos hablando de un problema neurológico, se tendría que paralizar no un solo dedo, sino un conjunto de dedos, o no solamente un brazo a partir de acá, sino que el brazo está conectado con otras estructuras óseas. Entonces no tiene lógica como que un miembro fragmentado se paralice, y eso era lo que permitía diferenciar si se trataba de una conversión histérica o si se trataba de pronto de un problema neurológico mayor. Hoy en día ya es muy escaso encontrarnos con ese tipo de casos, pero si vamos a mirarlos dentro de lo que es la manifestación corporal, porque la histeria muchas veces se da como una manifestación en el cuerpo, podríamos estar hablando de esos trastornos de anorexia, de bulimia, ¿sí? Pero más que esas manifestaciones corporales, la histérica, como se decía en un principio, se caracteriza por su disposición frente a la vida de ver siempre como ausencia o vacío, o como dicen por ahí, el vaso medio vacío. Siempre es una ausencia, entonces a nivel lingüístico es una queja permanente, es como si absolutamente nada les sirviera, y si uno busca animarlas y las invita como a tener un lenguaje más positivo, más favorable, seguramente uno se encuentra con este tipo de respuestas de que claro, es que usted no conoce mi realidad, es que usted no sabe por lo que yo he pasado, por lo que yo estoy pasando. Es posible que sea así, pero otro tipo de estructuras igual tratan la manera de defenderse, de buscar otro tipo de lenguajes, de acudir a lo positivo, de tratar de superarse, mientras que una persona histérica en un cuadro bastante profundo permanece ahí. Si estamos hablando de eso, y para ser coherentes en época de pandemias y hablando específicamente de suicidios o intentos de suicidio, esa lógica se tiene que conservar, tiene que ser coherente con que lo que se está haciendo, y por eso se habla de intentos de suicidio, en ese tipo de actos es un llamado al otro, siempre hay una connotación de llamado al otro, y por eso es que es específicamente en la neurosis histérica que se puede hablar de intentos de suicidio, es decir, muchas veces se intenta pero no pasa, porque aparentemente hay como una especie de error de cálculo, entonces la ingesta del veneno no fue lo suficiente como para matarla, pero sí como para llevarla a un servicio de urgencias, o de pronto
cuando se pasó la cuchilla por el brazo no fue lo suficientemente profundo como para generar un desangramiento, pero siempre hay como esa connotación de llamado. Llama la atención también que muchas veces se trata de suicidios por accidentes, por malos cálculos, entonces se le fue una gota de más en ese veneno o se le fue un poco más allá de la profundidad que se podía esa cuchilla. Entonces muchas veces se da por ese tipo de accidentes, lo cual no quiere decir de ninguna manera que en el caso de la histérica o del histérico no se presenten suicidios. Simplemente lo que se quiere enfatizar es que ese suicidio o ese acto suicida o ese intento de suicidio siempre tiene la connotación de un llamado al otro. Entonces, una carta de despedida, por ejemplo, el estilo de suicidios muchas veces corresponde a, no corresponde propiamente a me tiro al vacío de un edificio, me tiro al metro, me ahorco en un lugar secreto, seguro. Eso corresponde más, y lo veremos en el siguiente video, a psicosis, cuadros psicóticos, porque acá la connotación es la de un llamado. Entonces, lo que tenemos que entender, y para la prevención del suicidio, es que hay que buscar qué es lo que está llamando la atención de esa persona. Entonces, en épocas de pandemia, ¿qué es lo que sucede? Realmente la percepción acentuada de que todo falla, todo me falló, todo me quedó mal, todo me incumplió a mí, de pronto perdí mi empleo, me echaron, tengo motivos para quejarme, el jefe es un tirano, me trata muy mal, no me acompaña en este proceso, se acentúan de pronto algunas dificultades familiares, mi pareja, la manera como me habla, la manera como me desprecia, la manera como de pronto es indiferente ante mí, incluso si yo soy jefe, puede que mis colaboradores yo perciba que me fallan, que no me responden, que me traicionan. Entonces siempre es una queja permanente frente al otro, y en épocas de pandemia casi que todo falla, la economía falla, la salud falla, muchas cosas fallan. Entonces ahí está más acentuado y se está confirmando más esa percepción de que absolutamente todo depende de la responsabilidad y de la culpa del otro, y en ese sentido yo siento que no tengo como los referentes o los soportes simbólicos de los cuales yo me agarraba, y entonces si yo siento que ya no tengo de dónde agarrarme, entonces muchas veces se lleva a cabo un acto suicida. Entonces aquí van las recomendaciones como para identificar a ese tipo de personas, y si alguna te parece que cumple con esos criterios descriptivos, proceder de la siguiente manera para prevenir el suicidio. Como estamos hablando de un llamado al otro, entonces lo primero es acompañamiento permanente. Decirle a esa persona en lo posible que esté tranquila, que siempre va a estar acompañándola, que no la va a dejar sola, que no la va a dejar desamparada, que a pesar de las dificultades y las implicaciones que pueda acarrear esta época, siempre se encontrará una solución, pero que lo más importante es que se estará acompañando para siempre. Lo segundo, en este caso vamos a hablar de la posibilidad de tratar de limitar un poco ese lenguaje con una connotación de queja, y tratar de encauzar todo hacia una perspectiva esperanzadora, pero desde la construcción de las metas. En el caso del obsesivo hablábamos de preferiblemente no pensar, y más específicamente no pensar en el tiempo futuro. En el caso de la histérica, como el presente es el caos absoluto, y si se mira el presente es absolutamente caótico, en este caso pues sería muy conveniente que se enrutara más hacia un futuro, pero un futuro esperanzador, donde se puedan hacer planes, metas, propósitos, objetivos que puedan sacarla un poco de esa visión tan catastrófica que se tiene. Ya finalmente, la recomendación que se da también por otro lado es que de pronto trate de cambiar un poco la connotación negativa de sus palabras y se encauce hacia una connotación un poco más positiva, con mejores propósitos de vida en su existencia, en fin. Y de esa manera como que poder ejecutar un proyecto de vida que se tenga. Y ya finalmente, muy importante para todo tipo de personas, no solamente para la histérica,
consistiría en que este no es un momento de decisiones radicales, no es un momento, por ejemplo, de dejar el trabajo, de renunciar, de pedir un divorcio, nada, absolutamente nada de eso. Es momento de reflexionar, de ser prudentes, de pensar y encauzarse hacia la existencia. Entonces ahí te dejo esa reflexión como para que se pueda contribuir un poco al tema de la prevención del suicidio respecto a la neurosis histérica. Te agradezco mucho la atención y hasta una próxima oportunidad.